Conducir un taxi en Lima no es lo que muchos piensan. Para algunos, puede parecer una vida sencilla, ir de un lugar a otro recogiendo pasajeros y ganándose la vida a base de horas detrás del volante. Pero para mí, desde hace un tiempo, todo cambió. No sé si fue por una maldición, una mala decisión, o si simplemente el destino decidió que me tocaría a mí sufrir lo que me pasó. Todo comenzó hace exactamente 8 meses, una noche que no puedo olvidar. Llevaba años trabajando como taxista, sin muchas preocupaciones más allá de las deudas que cualquier hombre de mi edad tiene. Mis hijos, aún pequeños, siempre necesitaban algo, y el poco dinero que ganaba apenas alcanzaba para cubrir los gastos básicos. El alquiler, la comida, las medicinas para mi esposa que llevaba meses enferma. Parecía que todo en mi vida estaba desmoronándose. Las noches que pasaba conduciendo me daban tiempo para pensar demasiado en mis problemas, pero al menos me distraían. Sin embargo, desde aquella noche, las cosas tomaron un rumbo que jamás pude prever. Todo empezó con un pasajero. Aún puedo recordar su rostro, aunque desearía no hacerlo. Esa noche, mientras daba vueltas por una de las avenidas más concurridas de la ciudad, lo vi en la acera. Su figura era delgada y alta, envuelta en una especie de capa oscura, algo que me pareció extraño porque el clima no ameritaba usar una prenda así. Me hizo una señal para que me detuviera, y como cualquier otra noche, frené y lo dejé subir al coche. No dijo mucho, solo mencionó un destino en los límites de la ciudad, una zona que no era de mi agrado por la cantidad de delincuencia que se oía en las noticias. Sin embargo, no me preocupé demasiado en ese momento. Pensé que era solo otro pasajero más. La primera señal de que algo andaba mal la noté a mitad del camino. Aunque el auto estaba en perfectas condiciones, de repente comenzó a fallar. El motor tartamudeaba, y el sonido del motor se tornó inquietante, como si algo lo estuviera ahogando desde dentro. Me detuve en el semáforo, tratando de no mostrar mi preocupación, y miré por el retrovisor al hombre. Su rostro estaba oculto en la sombra de la capucha, pero pude sentir sus ojos sobre mí, una mirada intensa que me puso la piel de gallina. Un escalofrío recorrió mi espalda, pero traté de ignorarlo. Cuando el semáforo cambió a verde, intenté avanzar, pero el coche no respondía. Era como si algo lo hubiera sujetado al suelo. El pasajero no dijo nada, solo se quedó allí, inmóvil. Intenté encender el motor de nuevo, pero cada vez que giraba la llave, solo escuchaba un zumbido extraño, como si algo se estuviera descomponiendo en el interior. Finalmente, después de varios intentos, el motor rugió de vuelta a la vida, pero el auto se sentía diferente, como si algo lo estuviera afectando desde el interior. Finalmente, llegamos al destino del pasajero. Era una casa en ruinas, vieja y oscura, situada en medio de un terreno baldío. No había luces, no había vecinos alrededor. Sentí una creciente sensación de incomodidad, pero no dije nada. El hombre bajó del coche sin despedirse ni pagar. Lo llamé, pero fue como si mi voz se perdiera en el aire. Lo vi caminar hacia la oscuridad y desaparecer entre las sombras. Decidí no perseguirlo ni reclamarle el pago. Algo me decía que era mejor dejarlo ir. Esa misma noche, mientras regresaba a casa, noté que el coche seguía comportándose de forma extraña. Cada kilómetro que recorría, el motor emitía ruidos más inquietantes, como si estuviera gruñendo, retorciéndose. Empecé a sentir un dolor extraño en el pecho, una presión que nunca antes había experimentado. Llegué a casa con una sensación de fatiga extrema, algo más allá del cansancio normal de una jornada larga. Al día siguiente, todo empeoró. Me desperté con dolores insoportables en el cuerpo. Las manos me temblaban sin control, y por más que intentaba, no podía dejar de pensar en ese pasajero. Mi esposa notó que algo andaba mal, pero no pude decirle lo que realmente sentía. ¿Cómo explicarle que sentía que una sombra me seguía desde aquella noche? ¿Cómo decirle que desde ese encuentro, cada vez que cerraba los ojos, veía esa figura oscura observándome desde la esquina de la habitación? Pasaron los días y las cosas no mejoraban. Mi salud se deterioraba, y mi negocio empezó a sufrir. Apenas tenía pasajeros, y los pocos que recogía parecían incómodos en mi coche. Algunos me pedían que los dejara antes de llegar a sus destinos. Otros se quedaban en silencio, mirando hacia las ventanas como si sintieran lo mismo que yo, una presencia extraña, algo que no podía ver pero que sabía que estaba allí.
La situación financiera se volvió insostenible. Las deudas comenzaron a acumularse. Las cuentas de la electricidad, el agua, los préstamos que había tomado para reparar el coche. Todo empezó a pesar sobre mí como una carga imposible de llevar. Mi esposa, debilitada por su enfermedad, no podía trabajar, y los niños seguían necesitando cosas que yo ya no podía proporcionarles. Me sentía atrapado, hundido en un pozo del que no podía salir. Fue entonces cuando comenzaron las pesadillas. Cada noche soñaba con ese hombre, con esa figura oscura que se paraba al pie de mi cama, mirándome fijamente. Sentía su respiración, su presencia, aunque sabía que no era real. O al menos eso quería creer. Había noches en las que despertaba sudando frío, con el corazón latiendo descontroladamente, seguro de que lo había visto de pie en mi habitación. Pero cada vez que encendía la luz, no había nadie. Solo mi esposa dormía a mi lado, ajena a lo que estaba ocurriendo. Los días se volvieron insoportables. Empecé a perder el control de mi vida. A veces no podía recordar cómo había llegado a ciertos lugares. Conducía sin rumbo, sin un destino claro, simplemente siguiendo las calles mientras mi mente divagaba en pensamientos oscuros. Empecé a evitar los espejos porque cada vez que miraba en ellos, veía algo extraño. Mi reflejo no era el mismo. Algo en mi rostro había cambiado. Mis ojos se veían hundidos, casi vacíos, como si mi alma estuviera siendo drenada poco a poco. Un día, decidí ir al mecánico para que revisara el coche. Estaba convencido de que algo andaba mal con el vehículo desde aquella noche. El mecánico, un hombre de confianza con el que había trabajado durante años, revisó el coche de arriba abajo. Cuando terminó, me miró con una expresión que nunca había visto en él. Me dijo que no había encontrado nada inusual, pero su tono de voz me hizo sentir que no me estaba diciendo todo. Al insistir, me confesó que, al revisar el motor, había encontrado algo que lo inquietaba. Era como si el coche hubiera sido tocado por algo que él no podía explicar. Después de eso, las cosas solo empeoraron. Las alucinaciones comenzaron a mezclarse con la realidad. A veces, mientras conducía, veía figuras en la carretera que desaparecían en cuanto me acercaba. Otras veces escuchaba voces en la radio, susurros que me hablaban, aunque sabía que no había nadie al otro lado. Pero lo peor de todo fue cuando empecé a ver a ese hombre nuevamente, sentado en el asiento trasero de mi coche, mirándome a través del espejo retrovisor. No importaba cuántas veces mirara hacia atrás, no había nadie allí. Pero en el espejo, su reflejo siempre estaba presente, observándome con esos ojos vacíos. Llegó un punto en el que no podía soportarlo más. Cada vez que veía su rostro, sentía que mi vida se desmoronaba un poco más. Las deudas seguían acumulándose, y mi salud empeoraba día a día. Apenas podía comer, y cuando lo hacía, sentía un sabor amargo en la boca, como si algo estuviera envenenando cada bocado. Mi esposa, cada vez más preocupada por mí, intentó convencerme de que buscara ayuda. Me llevó a médicos, curanderos, e incluso a un sacerdote. Pero nada de eso funcionaba. Nadie podía explicar lo que me estaba sucediendo, y cada vez que intentaba contarles sobre el hombre en mi taxi, sobre las voces y las visiones, me miraban con lástima, como si pensaran que me estaba volviendo loco. Finalmente, decidí que no podía seguir así. Una noche, sin decirle a nadie, conduje hasta el lugar donde había dejado a ese pasajero. El terreno baldío seguía allí, pero la casa en ruinas ya no estaba. En su lugar, solo había un montón de escombros y maleza. Me quedé allí durante horas, esperando que algo sucediera. Pero nada pasó. Solo el silencio de la noche, roto por el sonido distante de los autos que pasaban por la carretera. Esa fue la última noche que trabajé como taxista. Dejé el coche abandonado en ese lugar y regresé a casa a pie. Caminé de regreso a casa con una sensación de vacío, como si algo dentro de mí se hubiera roto definitivamente. No sabía qué hacer, pero estaba convencido de que no podía seguir viviendo de la misma manera. El auto, aquel maldito taxi, se había convertido en una prisión móvil, una trampa en la que me hundía cada día más. Y aunque sabía que abandonarlo no solucionaría mis problemas, al menos me sentía liberado de su presencia constante. Esa noche no pude dormir, como tantas otras. Me quedé sentado en la oscuridad de la sala,
observando las sombras que se proyectaban en las paredes, esperando ver algún movimiento, alguna señal de que no estaba solo. Cada ruido, cada crujido de la casa me sobresaltaba, y cada vez que cerraba los ojos, lo veía a él, el hombre de la capucha. Su mirada vacía seguía ahí, perforando mi mente. Con el tiempo, las cosas empezaron a empeorar más de lo que jamás hubiera imaginado. Sin el taxi, mi fuente de ingresos desapareció por completo. Traté de encontrar otros trabajos, cualquier cosa que me permitiera mantener a mi familia, pero parecía que la mala suerte me perseguía donde quiera que fuera. No importaba a cuántas puertas llamara, siempre recibía la misma respuesta: no hay trabajo disponible. La desesperación crecía cada día, y las deudas seguían acumulándose como una montaña imposible de escalar. Mi esposa, aunque enferma, intentaba mantenerse fuerte por nuestros hijos. Ella no entendía lo que estaba pasando conmigo, y en más de una ocasión la escuché llorar en silencio por las noches, cuando pensaba que yo estaba dormido. Sentía que la estaba defraudando, que mi incapacidad para resolver nuestros problemas nos estaba condenando a todos. Los niños también comenzaban a notar los cambios. Se mantenían alejados de mí, como si algo en mi comportamiento les provocara miedo. No podía culparlos. Yo mismo estaba asustado de lo que me estaba convirtiendo. Los días comenzaron a mezclarse entre sí. Perdí la noción del tiempo, de las horas, de los días de la semana. Las pesadillas seguían atormentándome cada vez que lograba cerrar los ojos. Ahora no solo veía al hombre de la capucha en mis sueños, sino que también lo sentía en mi casa, en los rincones oscuros, observándome en silencio. A veces, en medio de la noche, escuchaba pasos lentos en el pasillo, justo fuera de mi habitación. Me levantaba de la cama, armado con un cuchillo o cualquier cosa que pudiera encontrar, pero nunca había nada allí. Solo el silencio, ese maldito silencio que se había convertido en mi peor enemigo. No podía seguir así. Sabía que si no hacía algo pronto, perdería todo lo que me quedaba. Decidí buscar ayuda nuevamente, pero esta vez no recurriría a médicos ni a sacerdotes. Recordé a un amigo de la infancia que solía hablar de brujería y espíritus, alguien que decía conocer gente que podía resolver problemas de este tipo. Aunque nunca había creído en esas cosas, estaba desesperado y dispuesto a intentar cualquier cosa. Logré localizar a mi amigo, y tras contarle lo que me había pasado, me llevó a las afueras de la ciudad, a una pequeña casa en medio del campo. Allí vivía una mujer mayor, conocida en la zona como una curandera, alguien con habilidades para tratar maldiciones y espíritus oscuros. La mujer, de aspecto frágil y cabello blanco, me miró con una mezcla de compasión y advertencia cuando le conté mi historia. No hizo preguntas innecesarias, como si ya supiera lo que estaba ocurriendo. Me pidió que la siguiera hasta una habitación pequeña y oscura, donde el aire se sentía denso, cargado de algo que no podía describir. En el centro de la habitación había una mesa cubierta con velas y objetos extraños, pequeños amuletos y figuras que nunca antes había visto. Me pidió que me sentara frente a la mesa, y sin decir una palabra, comenzó a encender las velas mientras murmuraba palabras en un idioma que no entendía. La habitación se llenó de un olor a incienso pesado, casi sofocante. Después de lo que pareció una eternidad, la mujer se volvió hacia mí y habló con una voz baja pero firme. Me dijo que lo que había experimentado no era una simple coincidencia, ni un mal sueño. La presencia que me seguía era real, y su origen estaba en aquel pasajero que recogí esa noche. Según la mujer, ese hombre no era un ser humano común, sino algo mucho más oscuro, algo que había estado buscando a alguien como yo, alguien vulnerable, para alimentarse de su energía y llevarlo a la ruina. Mi corazón se aceleró mientras escuchaba sus palabras. Todo lo que había estado sintiendo, las visiones, las pesadillas, los problemas con el coche. Todo encajaba en su explicación. Me dijo que el espíritu del hombre se había pegado a mí, absorbiendo mi energía y destruyendo mi vida poco a poco. Y lo peor de todo, me advirtió que, si no hacía algo al respecto, no solo perdería mi vida, sino también la de mi familia. Le rogué que me ayudara, que me dijera qué podía hacer para deshacerme de esa presencia. La curandera me miró fijamente a los ojos y me dijo que había una manera, pero que no sería fácil ni segura. Me explicó que debía regresar al lugar donde dejé a aquel hombre y realizar un ritual para romper el vínculo entre nosotros. Sin embargo, me advirtió que, al hacerlo, enfrentaría al espíritu directamente, y que no todos los que intentaban librarse de algo así lograban sobrevivir al proceso. A pesar del miedo que sentía,
no tenía otra opción. Sabía que si no lo intentaba, mi vida seguiría siendo un infierno hasta que no quedara nada de mí. Acepté sus instrucciones y le agradecí por su ayuda, aunque en el fondo de mi ser temía lo que estaba por venir. Esa noche, con la luna llena brillando en el cielo, regresé al terreno baldío donde todo había comenzado. Llevaba conmigo los amuletos y objetos que la curandera me había dado, así como las instrucciones precisas para realizar el ritual. El lugar se veía aún más desolado y oscuro de lo que recordaba, como si el tiempo hubiera acentuado su abandono. El viento frío soplaba a través de las ruinas, encendí las velas alrededor de mí, formando un círculo protector, tal como me había indicado la curandera. El aire se volvió más pesado, como si algo estuviera observándome desde la oscuridad. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras comenzaba a recitar las palabras que me habían enseñado, invocando a las fuerzas protectoras para que me ayudaran a romper el vínculo. El ambiente a mi alrededor cambió de repente. Sentí una presión en el pecho, una fuerza invisible que me empujaba hacia el suelo. Y entonces lo vi. Frente a mí, emergiendo de las sombras, estaba el hombre de la capucha. Su rostro seguía siendo una mancha oscura, pero esta vez no solo lo veía. Podía sentir su odio, su rabia, como si hubiera esperado este momento desde hacía mucho tiempo. El frío se intensificó, y una risa baja y gutural resonó en el aire. Supe en ese momento que el espíritu no estaba dispuesto a dejarme ir fácilmente. Con todas mis fuerzas, continué recitando las palabras del ritual, aunque mi voz temblaba y sentía que en cualquier momento perdería el control. Las sombras a mi alrededor parecían moverse, acercándose lentamente, como si fueran a devorarme. De repente, una explosión de luz llenó el círculo de velas, cegándome por un instante. Sentí un calor abrumador, y luego, todo quedó en silencio. Cuando la luz se desvaneció, el silencio que la siguió fue tan profundo que casi me pareció ensordecedor. Me quedé allí, inmóvil, tratando de comprender lo que acababa de suceder. El aire a mi alrededor seguía pesado, como si el eco de algo terrible aún persistiera en la atmósfera. Mis ojos, todavía cegados por el destello, parpadearon frenéticamente, tratando de adaptarse a la oscuridad que había regresado. Finalmente, logré ver con más claridad. El círculo de velas que había encendido seguía intacto, pero algo era distinto. La presencia del hombre de la capucha, esa figura ominosa que había estado persiguiéndome durante tantos meses, se había desvanecido. Ya no sentía ese peso en mi pecho, esa presión constante que me había estado aplastando, drenando mi vida. Pero no me atrevía a bajar la guardia. Sabía que lo sobrenatural no siempre era tan sencillo de resolver. Tomé una respiración profunda, mi cuerpo temblando por la tensión acumulada. Miré a mi alrededor, esperando ver algún rastro de la figura, pero no había nada. El terreno baldío estaba sumido en un silencio aterrador, como si toda la vida se hubiera retirado de aquel lugar. Los restos de la casa en ruinas permanecían inalterados, pero el aire ya no se sentía tan opresivo como antes. Por primera vez en mucho tiempo, tuve la sensación de que algo había cambiado para mejor, pero me resistía a sentir alivio. Decidí que era hora de irme. Recogí los amuletos y los pocos objetos que había traído conmigo. Mientras apagaba las velas, noté algo extraño en el suelo, justo en el centro del círculo. Era un pequeño objeto, apenas visible bajo la luz tenue de la luna. Me acerqué con cautela, y al inclinarme para verlo mejor, descubrí lo que parecía ser un amuleto de metal, oxidado y cubierto de símbolos que no reconocía. No era uno de los que me había dado la curandera. No tenía idea de dónde había salido, pero su presencia allí me inquietó profundamente. Decidí no tocarlo y dejé que permaneciera en el suelo. El instinto me decía que no debía interferir con aquello. Emprendí el camino de vuelta a casa, aunque con pasos lentos y cautelosos, como si temiera que, en cualquier momento, algo volviera a aparecer desde las sombras. La carretera parecía más larga de lo normal esa noche, y aunque intentaba mantener la calma, no pude evitar mirar de reojo cada vez que pasaba por una esquina oscura o escuchaba algún ruido distante. A pesar de que el ritual parecía haber funcionado, no podía escapar del miedo que se había asentado en lo profundo de mi mente. Finalmente, llegué a casa. Mi esposa dormía, agotada por la enfermedad que la consumía día a día. Miré a mis hijos desde la puerta de su habitación, pequeños y vulnerables, ajenos al infierno por el que había estado atravesando. Por un momento, sentí una mezcla de alivio y culpa.
Había hecho todo esto por ellos, pero, al mismo tiempo, sabía que los había puesto en peligro al traer a esa presencia maligna a nuestras vidas. A la mañana siguiente, decidí visitar a la curandera para contarle lo sucedido. Quería saber si realmente había roto el vínculo con ese espíritu, si estaba finalmente libre de esa maldición. Cuando llegué a su casa, la encontré sentada en su porche, como si estuviera esperando mi llegada. Al verme, me hizo una señal para que me sentara junto a ella. Le conté todo, desde el ritual hasta la aparición de la luz cegadora, y cómo el hombre de la capucha había desaparecido. Mientras hablaba, ella me observaba en silencio, con esa expresión impasible que hacía imposible saber lo que estaba pensando. Cuando terminé mi relato, me miró fijamente y dijo con voz pausada: «Has logrado romper el vínculo, pero el precio que has pagado no es insignificante». Su comentario me dejó inquieto. Le pregunté a qué se refería, pero ella simplemente negó con la cabeza y me advirtió que, aunque el espíritu ya no me seguiría, había dejado una marca en mi vida que nunca desaparecería por completo. «La oscuridad te ha tocado», me dijo, «y aunque no esté cerca, siempre sentirá dónde estás. No volverá, pero sabrá que existes». Sus palabras me helaron. Aunque el peligro inmediato parecía haberse ido, esa advertencia quedó grabada en mi mente como una marca invisible. Sabía que nunca podría volver a mi vida anterior como si nada hubiera pasado. Algo en mí había cambiado de manera irrevocable. Los meses siguientes fueron una mezcla extraña de alivio y ansiedad. Por un lado, las pesadillas comenzaron a desaparecer. Ya no sentía esa opresión constante en mi pecho, y mi salud mejoró poco a poco. Mi esposa también empezó a notar el cambio, y aunque seguía enferma, al menos la casa se sentía más tranquila. Mis hijos volvieron a acercarse a mí, y por primera vez en mucho tiempo, pude disfrutar de su compañía sin sentir esa sombra oscura acechando en cada esquina. Sin embargo, la advertencia de la curandera seguía resonando en mi cabeza. Cada vez que pasaba por un lugar oscuro, cada vez que escuchaba un ruido en la noche, me recordaba que esa marca seguía allí, invisible pero presente. A veces, en mis momentos más solitarios, podía sentir una presencia distante, algo que no podía ver ni tocar, pero que sabía que existía, esperando en algún lugar lejano, observando. Nunca volví a trabajar como taxista. Dejé el auto abandonado en ese terreno baldío y nunca más regresé a buscarlo. Conseguí un trabajo diferente, uno que no me mantuviera en las calles por la noche, uno que me permitiera estar cerca de mi familia. A pesar de todos mis esfuerzos por seguir adelante, por dejar atrás aquella experiencia, sabía que una parte de mí siempre estaría atada a esa noche, a ese pasajero, a ese ritual. Los problemas financieros no desaparecieron de inmediato, pero con el tiempo logramos salir adelante. No fue fácil, pero al menos ya no estaba bajo la constante amenaza de esa presencia oscura. Mi esposa continuó luchando con su enfermedad, y aunque su condición no mejoró del todo, su espíritu parecía más fuerte que antes. Seguíamos enfrentando desafíos, como cualquier otra familia, pero al menos ya no vivíamos bajo el constante peso de la maldición que había estado arruinando nuestras vidas. Hasta el día de hoy, evito los espejos largos y oscuros, y me mantengo alejado de las calles solitarias por la noche. No puedo evitarlo. La sensación de que algo sigue ahí, esperando, nunca me ha abandonado por completo. Y aunque el espíritu no ha regresado, sé que la oscuridad que una vez me envolvió no se ha ido del todo. Está ahí, en algún lugar, observando desde la distancia, esperando el momento en que mi guardia baje. Porque, después de todo, no se puede escapar de las sombras para siempre. Solo se puede vivir con ellas, aprender a convivir con lo desconocido, con el miedo. Y eso es lo que hago, día a día, con cada paso que doy. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Mi vida, aunque no era la misma de antes, había recuperado un aire de normalidad. Mi nuevo trabajo, menos arriesgado y más predecible, me proporcionaba un ingreso modesto pero suficiente para mantener a mi familia. La casa también parecía más tranquila. Mi esposa, aunque seguía débil, mostraba una fuerza interior que yo nunca había visto en ella. Mis hijos volvían a reír, a jugar por la casa, y eso me daba algo de esperanza. Sin embargo, por más que trataba de olvidar, había un rincón de mi mente que seguía atrapado en la oscuridad. No hablaba de lo que había sucedido. Nadie más, excepto la curandera, conocía los detalles, y era mejor así. ¿Cómo podría explicar todo aquello sin sonar como un loco?
A veces me preguntaba si había sido todo un producto de mi mente cansada, pero cada vez que ese pensamiento cruzaba por mi cabeza, algo me devolvía a la realidad. Los detalles eran demasiado nítidos, demasiado horribles para ser una simple ilusión. A menudo, me encontraba mirando por la ventana en medio de la noche, esperando, con el corazón acelerado, algo que sabía que nunca quería volver a ver. Me decía a mí mismo que todo había terminado, que la maldición se había roto, pero la paranoia era una sombra que me seguía a cada paso. No podía confiar plenamente en la calma que me rodeaba. Una noche, mientras mi esposa dormía y la casa estaba sumida en un silencio profundo, desperté de golpe, bañado en sudor frío. No había tenido una pesadilla, al menos no que pudiera recordar, pero el pánico que me llenaba era real. Sentía un peso en el aire, algo que no podía explicar, una presencia que no pertenecía a este mundo. Mis oídos estaban alerta, como si esperaran escuchar el más mínimo ruido. Me levanté lentamente de la cama, tratando de no hacer ruido. Las sombras en el pasillo parecían más profundas esa noche, y por un momento, consideré encender las luces, pero algo me detuvo. No quería atraer la atención de lo que fuera que estuviera acechando. Me moví en silencio, recorriendo el pasillo, con la respiración contenida. El miedo me paralizaba, pero no podía quedarme quieto. Cuando llegué al final del pasillo, noté que la puerta principal estaba entreabierta. No recordaba haberla dejado así. Un frío inexplicable se apoderó de mí. Avancé lentamente, empujando la puerta con cautela, esperando encontrarme con algo, pero fuera solo estaba la noche, vacía y oscura. Cerré la puerta con cuidado, asegurándola con todas las cerraduras que tenía, y volví al interior de la casa. Pero entonces, lo sentí. Un aire helado recorrió mi espalda, y supe, sin lugar a dudas, que no estaba solo. Me giré rápidamente, mi corazón latiendo con fuerza, y ahí estaba. No era el hombre de la capucha, no esta vez, pero era algo más. Algo que no podía ver claramente, una figura borrosa en las sombras, como si la propia oscuridad hubiera cobrado vida. Permaneció allí, inmóvil, observándome desde el rincón más oscuro del pasillo. No se movió, no emitió ningún sonido, pero su mera presencia me hacía sentir como si me estuviera drenando la vida. La respiración se me cortó, y por un segundo me quedé congelado en el lugar, sin saber qué hacer. Mis manos temblaban, y mis piernas parecían de plomo. No sabía si debía correr o enfrentar aquello. La figura permanecía inmóvil, pero la tensión en el aire se hacía insoportable, como si en cualquier momento pudiera abalanzarse sobre mí. Recordé lo que la curandera me había dicho: la oscuridad te ha tocado, y aunque no esté cerca, siempre sentirá dónde estás. Este no era el mismo espíritu, pero estaba relacionado, como si fuera una manifestación de esa maldición que, aunque rota, había dejado cicatrices profundas en mi alma. Sabía que, aunque hubiera roto el vínculo con el hombre de la capucha, había algo en mí que seguía siendo vulnerable a ese mundo oscuro. No sabía qué más hacer, así que cerré los ojos, tratando de controlar mi respiración, recordando las palabras que había pronunciado durante el ritual. Comencé a repetirlas en voz baja, casi como un susurro, esperando que funcionaran nuevamente. Sentí como la atmósfera alrededor se volvía más densa, como si el aire estuviera cargado de electricidad. De repente, la figura se desvaneció. El frío intenso desapareció, y el aire volvió a sentirse normal, aunque mi corazón seguía latiendo desbocado. Me quedé allí, inmóvil, tratando de procesar lo que acababa de ocurrir. ¿Había sido real? ¿Había sido una manifestación de mi miedo? No lo sabía, pero lo que sí estaba claro era que aquello no había terminado. Aunque el vínculo directo con el espíritu había sido roto, algo seguía acechando en las sombras, algo que aún no comprendía del todo. Esa noche, volví a la cama, pero no dormí. Me quedé observando el techo, sintiendo como la oscuridad parecía tener vida propia en cada rincón de la casa. Las palabras de la curandera resonaban en mi mente una y otra vez. La oscuridad te ha tocado. Sabía que esa marca, invisible pero poderosa, sería una carga que llevaría conmigo el resto de mi vida. Y aunque el espíritu no volviera, otras entidades, otras fuerzas oscuras, siempre sabrían dónde encontrarme. Había escapado de una maldición, pero había abierto una puerta que nunca podría cerrar del todo.